paradigmas del siglo XXI. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 16 horas, transmitiendo a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Enigmas y paradigmas del siglo XXI con Tomás López. Pues regresamos con en esta tarde de pactos, con todos nuestros misterionautas. Estamos regresando a esta emisión de Enigmas y Paradigmas. Nos quedamos con el caso de Brian Jones, el talentoso músico, fundador de los Rolling Stones, y que también murió en circunstancias bastante extrañas a la edad de 27 años, ¿no? Trágicas. Murió en su alberca ahogado. Él era el pianista, el tecladista de los Rolling Stones. De hecho, nunca pudo cantar ninguna canción. Las circunstancias de su muerte siguen siendo hasta la fecha, pues siguen siendo un misterio. Todavía no saben que quedó ahogado, pero pues igual no hay pruebas de qué es lo que haya suscitado. Uh-huh, sí, pero bueno, lo que sí sabemos es que también estaba pues bajo el influjo de las drogas y el alcohol, ¿no? Sí, también era un adicto. Y este cuate era evidentemente un personaje de mucha importancia en el grupo, porque pues el tecladista es prácticamente quien arregla generalmente la música, quien tiene una visión más amplia de los arreglos, música, sí, ¿no? De los arreglos musicales. Un hombre muy talentoso, y como en todos estos casos, las muertes también de estas gentes, de estos personajes, son nunca las puede aclarar la policía. Nunca tienen, así como el origen de ellos es prácticamente irrastreable, el final de estas personas es algo que en lo que no se han puesto de acuerdo las autoridades. Parece mentira que a pesar de que haya ya tal cantidad de tecnologías actualmente, no puedan discernir de qué murieron, por ejemplo, estos personajes. No puedan, o diría yo, no quieran discernir, ¿no? De sacar las conclusiones más exactas de qué es lo que pasó con estos personajes. Bueno, pues hablamos de que prácticamente esta canción de Simpatía por el Diablo pudiera ser hasta una especie de himno, ¿no? Pero también tiene algunas cosas. A mí me parece que está reconociendo el poder el poder que tiene, si es que es así como nos lo han planteado la cultura, el poder que tiene el demonio en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Esta corriente maligna, digamos, que tiene atado al mundo, ahí nos está diciendo, ¿no? Ahí en la de Simpatía por el Diablo, bueno, pues dice que él ha andado durante siglos y siglos, ¿no? Quitándole la fe a la gente y creando guerras y creando conflictos y todo esto. Nos habla de lo que es esta entidad como tal. De ahí, bueno, pues viene lo de sus satánicas majestades, y uno de ellos, el más talentoso quizá, Brian Jones, muere en circunstancias extrañas sin que se pueda aclarar su muerte, ¿no? Ellos también son promotores del uso de las drogas. El rock and roll y las drogas, la hipersexualidad, son elementos que están imbricados en estos personajes, ¿no?
Y luego, bueno, pues viene ya la época digamos, están los Rolling Stones, están los Beatles, que yo creo que esto lo vamos a dejar para el final, lo de los Beatles, porque son muchas cosas las que hay que hablar sobre estos un programa de los personajes, Beatles. Pero vamos a hablar un poco ahora, terminando de estos, de nombrar a estos del Club de los 27, porque el caso de los Beatles es un caso también seguramente construido por estos grupos de poder, por estos... Ellos caen en estos jóvenes, los Beatles, Elvis Presley, los Rolling Stones, todos estos caen en coyunturas político-culturales muy importantes de la humanidad. Cuando hay necesidad, la gente siempre tiene necesidad de ídolos porque no se tiene a sí misma. Y entonces cuando aparece un personaje que les hace sentir, impacta. que les impacta, que les hace sentir que ellos pueden alcanzar eso, o que esta persona o este personaje los puede guiar en cierto sentido, les puede orientar, les puede hacer la vida más alegre, más placentera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la gente se pliega a este tipo de personajes, ¿no? Después, en esta época, cuando se desata la ola inglesa y todo esto, aparecen personajes como Bob Dylan, quien declara en un momento dado, en una entrevista, Bob Dylan declara que hizo un pacto con el jefe, con el comandante supremo de este mundo, él dice, y del mundo que no podemos ver, ¿no? Porque le dicen que por qué a la edad que tiene todavía hace giras y todo esto, cómo es posible que tenga tal vitalidad, y él dice: yo hice un pacto con el jefe, con el comandante supremo de este mundo. Nosotros pudiéramos pensar que estos son los aurigas, que son los comandantes a los que destinan, o estos grupos de poder, o tienen una misma fuente estos grupos de poder, porque hay que recordar que el grupo bohemio, por ejemplo, hace sus inmolaciones a Moloch, que es el demonio. Sí. Y estos, el club Bilderberg, todas estas gentes hacen invocaciones demoníacas, tienen prácticas pedofílicas, todo este tipo de cosas, desarrollan programas de control mental, de ingeniería social, todo esto, todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces detrás de estos está este poder, ellos son los que comandan y estos son sus representantes, digamos. No en vano dijo alguna vez Gurdjieff, el creador del Cuarto Camino, Gurdjieff dijo algún día que los americanos, los sajones, eran los que tenían la mente más mal formada de todo el género humano, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir que nosotros seamos antisajones, pero estos proyectos de control de masas y todo esto, bueno, pues han surgido de estos institutos Tavistock, Bilderberg, todas estas gentes, ¿no? Sí, pero aparte no podemos pasar por alto todos los satanistas que han estado en la historia, inmersos en la historia musical, por ejemplo, Aleister Crowley, que aparece en un disco, en la portada de un disco de los Beatles. Y decían que todos ellos eran sus ídolos, ¿no? Que todos ellos eran sus maestros, y aparecen ahí todos, muchos de los satanistas también, Anton LaVey, él también. Pues Antoine LaVey le da un reconocimiento a él es el creador de la Biblia satanista. Este señor Antoine LaVey le da un reconocimiento público a Marilyn Manson. A Marilyn Manson. Porque decía que él anduvo con Marilyn Monroe en los tiempos de juventud. Que ella siempre lo negó, que no trabajaba en el bar que se habían conocido y que fue su pareja en algún tiempo, de este satanista. Sí, ándale. A Marilyn Manson le dan reconocimiento por las ventas del disco. O sea, él dice que ha cooperado con su rollo, con su religión satanista, Antoine LaVey, porque logró vender 30 millones, creo, de discos del Anticristo, cuando lo saca Marilyn Manson. Que bueno, esos ya son más de la época moderna.
pero bueno, en esta explosión de la música de rock y todo esto, aparecen otros personajes que son los que lideran el movimiento de los 60s, ya prácticamente los 70s, que son Jim Morrison, el famoso Rey Lagarto del grupo de los Doors, que también era hijo de un militar. Por casualidad. Por casualidad. Estudiaba psicología en la Universidad de California, en UCLA, y bueno, pues este cuate también logra un enorme impacto en las masas, ¿no? Hasta la fecha yo veo chavorrucos, sin agraviarme a mí mismo, yo veo chavorrucos que nada más escuchan música de los Doors y hasta brincan y pegan de saltos y todo eso. Pero no saben lo que hay detrás de todos estos movimientos, ¿no? Están creados para eso, están creados para el manejo del inconsciente de las personas. Morrison en uno de sus conciertos les dice: maten a su padre y forniquen con su madre. Así, tal cual lo dice en público. Bueno, innumerables veces se lo llevan a la cárcel, sale de la cárcel. Se dice, no sé, tú sabrás a lo mejor, Marco o Víctor, se dice que cuando vino a México y que estuvo solamente una noche aquí. Lo corrieron. Hay una leyenda de que llegó al Fórum, al Gran Fórum, que era un lugar que abrieron los hermanos Castro en los 70, y entonces que este cuate estuvo cantando ahí. De repente se empezó a orinar hacia abajo del escenario, y como aquí eran muy estrictos, muy mochos, a pesar de que estaba desde ese entonces lleno de ratones la política, de gente que había hecho latrocinios y atrocidades tremendas como lo del 68 y todas esas cosas, se espantaron de que un rockero se orinara hacia abajo del escenario, y al siguiente día fueron al hotel donde estaba hospedado Morrison y le dijeron: bueno, pues usted, le aplicaron el famoso 33, es usted un extranjero no grato en México, y para afuera, ¿no? Lo corrieron. Este cuate a los 27 años lo encuentran supuestamente, porque otros dicen que no murió. Sí, porque hay gente que afirma que el día de su muerte lo vio en el avión, o sea, abordando un avión hacia París y hacia otras partes. Exactamente el día que según él murió. Bueno, también hay quienes que vio a Pedro Infante y otros vieron a Juan Gabriel, a Elvis Presley y otros a Juan Gabriel. Bueno, lo que pasa es que yo creo que esa es parte de la misma, lo que se hace, el mito, ¿no? De las estrellas. Es un mito donde hay, pues cosas que no existen, ¿no? O sea, y situaciones que no pasan, ¿no? Entonces es importante, pues, puntualizar que Morrison, pues, fue un ícono. Bueno, hasta la fecha sigue siendo un ícono del rock. Todavía mucho más grande que Janis y que Hendrix, ¿no? Aunque ellos a lo mejor pudieron ser mejores intérpretes que él, pues destacó por la publicidad que se le dio en su tiempo, ¿no? Ahora, hay mitos porque, por ejemplo, él no pudo haber sido, si tenía aversión a las jeringas, no pudo haber sido, heroinómano. ¿no? O sea, no se puede. No, pues podría no ser, pero ya, es que ya drogado, borracho, porque pues se sí te puedes que fue la inyectar, adicción, ¿no? que lo llevó, mató. Pero digo, si había consumido otras drogas o algo y sí se pudo ya en estado muy pacheco, pues a inyectarse, o si estaba hasta atrás de borracho, se pudo haber inyectado. Cosa que le pudo haber causado la muerte, pero lo único que podemos hacer nosotros es especular, porque la realidad no la sabemos, ni la vamos a saber. Igual que en el caso de que acabamos de hablar de Brian Jones, en el caso de Jim Morrison, tampoco se pudo saber hasta la fecha. Y nadie vio su cuerpo. Hasta la fecha, la tumba está en Francia, ¿no? No, ni siquiera trajeron el cuerpo para acá, pero qué curioso también que este personaje, Morrison, extrajo de esa corriente ideológica el nombre incluso y la supuesta filosofía de los Doors, lo sacó de un libro de Aldous Huxley. Hay un libro que se llama Las puertas de la percepción, el cielo y el infierno,
que es un libro magnífico, lo sacó de ahí, le puso al principio, el grupo se llamaba así, Las puertas de la percepción, el cielo y el infierno, pero le dijeron que era demasiado largo para ser comercial y entonces le dejaron Las puertas nada más de Doors, ¿no? La ideología la sustraen de ahí, de esta corriente de la generación beat, de estos personajes, y también, bueno, Morrison por eso tiene un mayor impacto sobre, porque no solamente era para la masa en sí, sino para el resto de la gente, ¿no? Para los intelectuales y toda esta gente, oían, yo me acuerdo que había gente que estaba, recuerdo un amigo que estaba estudiando para actuario en la UNAM, era un cuate bastante selectivo con sus cosas y le gustaban los Doors también, ¿no? Igual que a los que andaban ahí en la calle jugando cascarita de fútbol con uno y todo eso, también les gustaban los Doors. O sea, este grupo tuvo un mayor impacto porque ideológicamente había tomado algunas cosas de esta corriente de la generación beat. Y bueno, pues él muere también en una condición extraña, no se sabe, también los orígenes de Morrison son prácticamente no muy conocidos, igual que los de Marilyn Monroe, que es otra de las que muere joven. Marilyn Monroe murió a los 34 años, me parece. Ella también es de un origen desconocido. Por ahí aparece, por esas épocas apareció ya lo de que se llamó Operación Monarca, después el MK Ultra, donde se supone que programaban, ya había programadores mentales que programaban a la gente, a ciertas personas con características muy especiales para que desempeñaran ciertos papeles o roles sociales, como estas gentes, como por ejemplo Marilyn Monroe, ¿no? Que pudieron haberla estado utilizando como medio de control masivo y además como digamos como una especie de espía, una especie de soplona, ¿no? Para saber lo que estaba haciendo, lo que estaban planeando y haciendo los Kennedy, que de eso también le cuesta la vida. Ella también muere en condiciones bastante extrañas, ¿no? No se sabe, fíjense, con lo mismo que en Brian Jones, en Marilyn Monroe, en Jim Morrison, no se sabe exactamente cómo murieron, ¿no? Se especula, se dice, hay muchas versiones de que esta se envenenó, que tomó pastillas, el otro se drogó, etcétera, etcétera, y esa a fin de cuentas es algo que no se sabe, ¿no? Hemos venido cronológicamente, aunque Marilyn Monroe no pertenece al Club de los 27, pero es un personaje que por esas épocas también muere, ¿no? No, y aparte fue icónico, ¿no? Todas las actrices de ese tiempo, ¿no? Querían parecerse a Marilyn Monroe. ¿Y cómo hacen el pacto? Es lo que aquí nos preguntan. No, bueno, pues eso no lo sabemos. Tendríamos que estar en la secta para... Miren, hay algunas, no se ha permitido ver, digamos, el grupo Bohemia tiene, en donde hacen sus rituales, sus iniciaciones, no se permite la entrada a ninguna gente que no pertenezca a ese grupo. Hay alrededor de donde se hacen un cerco policíaco enorme, ¿no? La gente no puede... Es igual, parecido a donde está el área 51, que te pueden disparar sin previa advertencia. Si te acercas, te disparan y no, pues ¿qué estaba haciendo? Pues quién sabe, pero se metió a propiedad privada y ahí es legal matarlo. Entonces puede suceder algo así. Ahí hay algún video por ahí en YouTube, lo he visto y lo había yo visto anteriormente en una página WordPress, me parece que era, donde una persona alcanza medio a grabar cuando están alrededor de la estatua de Moloch, de la estatua del demonio, y están dando vueltas vestidos como disfrazados, y se ve ahí algunas cosas que se están quemando,
y ellos andan dando vueltas. Ahí en esas iniciaciones, bueno, pues estaban expresidentes o presidentes o activos políticos activos o inactivos, artistas y algunos otros personajes de la élite norteamericana. Salen ahí algunos que el que tomó el video dice, parece que ese es fulano, parece que este es mengano, parece que aquel es sultano. Y recordemos también que Anton LaVey, él hizo en el 66 el año 1 del satanismo. En el 66 empezó a correr, ese fue el año 1 del satanismo. Por eso ocupó 1966. Antoine LaVey. Es un pelón, ¿no? Barbón. Sí, tiene mucha personalidad ese cabrón. Ahora, y es el creador, se puede decir, que de esa filosofía. De hecho, él creó la Biblia satanista, negra, sí. La Biblia negra, la Biblia satanista. Aunque también el Codex Gigas, del que hemos hablado ya también en este espacio, el que creó el monje aquel durante la época de la Inquisición, que lo escribió en una sola noche y que tiene ahí un dibujo del diablo a medio libro, ¿no? Ese también se le conoce como la Biblia del Diablo. LaVey tiene su versión, esta versión es anterior a la de LaVey, y también, bueno, uno de los que hacía invocaciones en Boleskine House era Aleister Crowley. Aunque Aleister Crowley de repente decía que él estaba haciendo invocaciones para tratar de liberar al mundo de los demonios que lo tenían oprimido. Para saber cuál es la verdad, pues realmente es muy complicado, ¿no? Bueno, luego viene también estos dos personajes, una que se va de su pueblo natal hacia California siendo pintora, Janis Joplin, que también muere a la edad de 27 años, la bruja cósmica de la droga, ¿no? La bruja cósmica, una de las grandes intérpretes de la época del rock, con una fuerza impresionante para la interpretación, histriónica 100%. Cantaba como negra. Tenía una muy original para sus letras, para su música. Interpretación. No recuerdo cómo se llamaba el grupo que la acompañaba, ahorita se me fue. And the Heartbreakers. The Heartbreakers, y la experiencia eran los de Jimi Hendrix. Assistant Experience. Esta Janis, bueno, pues muere también después de haber ingerido varios litros de alcohol y droga. Esa sí era tecana. Y también muere en condiciones muy extrañas, ¿no? El otro personaje que entre estas gentes también tenía líos con los gringos desde que tocó el himno nacional con distorsionador y todo esto, era Jimi Hendrix, ¿no? En un evento público toca el himno con distorsionador y todo ese rollo, y acá le da unos... Monterrey Pop. En Monterrey Pop, sí. Y entonces ahí, a partir de ahí, empieza a tener líos con la policía, ¿no? Líos con los gringos. Se va a Inglaterra y allá muere en Inglaterra Jimi Hendrix, uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. Algunos dicen que es el más grande de los guitarristas, ¿no? Yo no creo que sea el más grande. Era muy bueno, pero hay muchos otros que también estaban más o menos pues es que en ese tiempo también era en paralelo buscar en Inglaterra alguien que pudiera dar el ancho en cuestión comercial. No había un ícono, o sea, como solista. Entonces sí, formularon a un negro inglés para que pudiera dar pues la talla en ese tiempo en Estados Unidos. Por eso se creó Jimi Hendrix, porque no era así un gran guitarrista. Sí, no era. Tenía es lo que les digo, esas son fabricaciones digamos con ciertas características. ¿Se acuerdan? No sé, ustedes seguramente sí se acuerdan que en alguna época hubo un grupo de rock que se llama, bueno, disque de rock muy fresón, que se llamaba Los Monkees. Esos cuates, según esto, los crearon por computadora con los recursos informáticos que había entonces en los 60s para darles la batalla a los Beatles, para hacer la competencia, y que eligieron sus tipos físicos y todo eso, y que mucho tiempo después supo que no eran ellos los que cantaban,
que los que cantaban eran los Archies, ¿no? Los que cantaban las canciones, y los que daban la cara eran o sea, era un grupo compuesto con estereotipos físicos que pudieran competir con los Beatles, y con un grupo que cantaba. Ellos nada más hacían playback. Pues como muchos fraudes musicales en la historia, ¿no? Infinidad de cantantes que nunca cantaron ni una canción, y siempre tenían a alguien que hacía toda la cuestión de la producción, ¿no? En la voz, y ellos jamás cantaron. Bueno, hasta ganaron Grammys, creo que está Milli Vanilli, ¿no? Ganaron un Grammy y todo esto, y se dieron cuenta que fue un fraude, pues igual, gigantesco, ¿no? Y cuando salieron los originales ya no pegaron. Sí, porque no tenían el marketing que pues se necesita, se requiere para estar pues ya en los escenarios, ¿no? Y bueno, pues también algunos otros, por ejemplo, Katy Perry, ella que es reciente ya, esta mujer declaró en una entrevista que ella intentó por muchos medios posicionarse como una gran cantante, y que no lo logró hasta que le vendió el alma al diablo. Ella lo dijo: yo le vendí el alma al diablo para hacer lo que soy. Madonna, ¿no? Faltó Madonna. Madonna tiene una gran, ella tiene más bien una simbología muy marcada de los Illuminatis. En todos sus conciertos tiene muchos símbolos, Illuminati para digamos, para influir sobre la gente. Y utiliza muchas cosas satánicas también, Madonna, ¿no? Como también aquel rockero que abrió al murciélago, que le quitó la cabeza. Ozzy Osbourne, que le dio una mordida al murciélago. Sí, Alice Cooper y todos ellos. Bueno, pues ya eso fueron hasta los 70s, 80s, ¿no? Pero esos caen bien porque son declarados, ¿no? O sea, ellos sí se declaran. Yo predico esto, mi no, Dios más bien, mira, en por ejemplo, Marilyn casos, Manson es uno de ellos, y hace unos ritualotes en su, ¿cómo se llama? En sus conciertos, se pone a hacer sexo ahí con su pareja, pero en algunos casos, en la Biblia, o sea, pero esos son trucos de marketing, más sí, que ya son producciones. Esas son producciones ya para aprovechar una de las emociones más poderosas de los seres humanos, que es el miedo, el morbo, el miedo, todas esas cosas, ellos lo tienen bien estudiado. Yo me acuerdo que en ese disco del Anticristo, en el que sacó Marilyn Manson, venía al final, traía las canciones normales, no recuerdo cuántas eran. Traía el CD, las canciones normales, y luego traía fragmentitos de a unos segundos hasta la canción número 99. Y en la 99, si dejabas correr el disco, el último fragmento, el 99, tenía una como invocación demoníaca. Se empezaba a oír ahí, como al revés. Así, como al revés. Y entonces todo mundo compraba el disco, pero no por oír todas las canciones, sino por oír la invocación demoníaca que traía. Esos son trucos de marketing que venden, pero pues vendió 30 millones de discos. Pues sí, los discos de Iron Maiden, pues totalmente declarados, que invocan a la muerte. De hecho, hasta su mascota es y de hecho hay gente que sí ha salido traumada de los conciertos de Iron Maiden. Pues los Kiss también, aquellos que pero son más livianos, ellos son como más livianos, más light. Sí, bueno, la música, pero el marketing, me refiero al marketing, es el mismo, es digamos, todo lo que tiene que ver con el morbo, con el miedo, con lo oculto, con lo satánico, eso vende mucho. Por eso estos artistas utilizan como recurso. Hay algunos que no hacen pactos, sino simulan los pactos. Mientras otros sí son originales. O hay otros que sí hacen pactos con su música, con sus rituales. Que sí hacen pactos originales, sí. Después viene, por ejemplo, Lady Gaga, que también es cantadísima. Tiene mucha simbología Illuminati. Jay-Z, que también hace alusión a los Illuminatis. Bob Dylan, bueno, ya hablamos de él. Rihanna, que también ella dice que ella
hizo pacto, ¿no?, con el chamuco. Eminem en una de sus canciones también, en esta de I'm Not Afraid, que está muy padre, también habla cosas del demonio y ese tipo de cosas. Kanye West, Snoop Dogg, que se supone, Snoop Dogg dice que él que le dieron una madrina espantosa, ¿no?, que lo dejaron tirado, que estaba a punto de morir, llegó la ambulancia, se lo llevaron al hospital, que en el trance digamos en el hospital, en medio de la intervención médica y todo eso, dice que de repente se le apareció el demonio y que le dijo, ¿quieres vivir? Y le dijo, sí, pero también quiero ser famoso. Y entonces dice que él sintió como el demonio se le metió en el cuerpo y saliendo del hospital empezó su ascenso en la carrera musical. No, y aparte Snoop Dogg es de los digamos de los productores más grandes de música soul que hay en el mundo. Después de Motown fue el que revolucionó toda la música actual. Ajá, sí. Y bueno, también esta actriz Brittany Murphy, también esa que murió en una tina de baño, que por un hongo raro, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Que murió, ella se murió, dice que de repente empezó a dar tos, empezó a sentir mal, se la llevaron al hospital, llegó al hospital y se murió. No pudieron hacerle nada. En Estados Unidos, estamos hablando donde hay hospitales de primer mundo, no pudieron hacer nada. Y luego en la segunda, en segunda instancia, su marido siguió viviendo, bueno, estuvo arreglando las cosas en esa casa y también se muere a los pocos días de estar arreglando las cosas en esa casa. O sea, son casos paradigmáticos de estas, decían que estos cuates habían participado también en rituales satánicos, pero estos, digamos que coaccionados por los Illuminati, que estos son marionetas Illuminati. Todas estas gentes tienen relación con Hollywood también. Hollywood, Holy es santo, ¿no? Y Wood es el árbol. Entonces la genealogía santa o el árbol santo. Hollywood es una herramienta de estos grupos de poder para controlar a las masas. Hay todos estos personajes de Hollywood, del árbol santo, son personajes que son manipulados ex profeso para el control de las masas. Sí, decía Jim Morrison, quien controla los medios, controla el mundo. Exactamente, porque controlas la ideología, controlas los hábitos y las costumbres. Víctor Bernet, el nieto de Freud, que es el fundador ideológico del Instituto Tavistock, decía eso, ¿no? Que el que controla los hábitos y las costumbres de las masas tiene controlado el mundo. Te pueden hacer que hagas lo que tú quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, dejamos lo de los Beatles al final porque se supone que en 1966 murió Paul McCartney. Un accidente. Sí, que todos estos famosos cuarteto de Liverpool, los genios de Liverpool, que también son parte de Tavistock, que está en Inglaterra. Estos cuates son producto aparte de que la música es buena, la música de los Beatles a mí me parece buena, no sé a ustedes, pero a mí me parece buena música, con cierta creatividad y que hoy ya parece más fresona. No, pero para el tiempo actualmente, pero para el tiempo era algo que rompía paradigmas y cosas de ese tipo. Entonces, en esta época, los Beatles son utilizados como un mecanismo de dominación de los ingleses hacia el mundo. Ya cambia la estructura de la guerra, ya no es a balazos, sino ahora es a través de la ideología y todas estas cosas. Y entonces los Beatles comienzan a ser una herramienta política, económica y social muy fuerte para los ingleses. Bueno, pues tan fuerte que los Beatles salvan de la quiebra financiera a Inglaterra,
producen tal cantidad de dinero que salvan a Inglaterra de la quiebra. Sin los Beatles, Inglaterra hubiera estado tronada desde hace mucho tiempo. Entonces estos cuates generan tal cantidad de dinero pero dicen que en el momento en que la corona les pide a los Beatles que promuevan el LSD para controlar a las masas, Paul McCartney se niega, que estaban en los estudios de Abbey Road. Le dicen a Paul McCartney, bueno, a los Beatles y a Paul McCartney que le entren que empiecen a promover el uso del LSD. Pues imagínense la influencia que tenían los Beatles en ese tiempo, en el 66, sobre la masa humana. Y como venta normal al público. Sí, y entonces les dicen, pero McCartney se niega porque él era el menos reventado de los cuatro. Lennon pues era desmadroso, ¿no? Harrison hasta después se vuelve místico. Ringo Starr era un hombre que se tropezó con la fortuna, porque ni siquiera era un baterista así que digamos de élite, pero se tropieza con la fortuna. A él le hacen aquella canción de Nowhere Man, ¿no? El hombre sin personalidad, porque era alguien que pues por pura suerte llegó al grupo de los Beatles y se volvió un ícono mundial. Y entonces McCartney se enoja, están discutiendo, se sale de ahí de los estudios y se va en su Aston Martin hecho la mocha y lo matan, ¿no? Lo producen un accidente, lo van persiguiendo, se estrella y entonces no dejan que salga la noticia, copan todos los medios, todos los canales, que eran pocos en ese tiempo. En ese tiempo acuérdense que no había celulares, nadie podía sacar las fotos ahí, todo eso. Y entonces se llevan el cadáver de McCartney. Llega, ¿se acuerdan ustedes de una canción que se llama Maxwell Silverhammer, el martillito de plata del señor Maxwell? Bueno, pues llega un personaje, a ese se la hicieron la canción, que se llama Maxwell y que es del MI5. El MI5 es de inteligencia militar, digamos del más alto nivel. El MI5, MI6 son los del más alto nivel en Inglaterra. Llega este cuate y les empieza a decir a estos señores, a los Beatles, que no tienen que decir nada absolutamente, que están viendo cómo van a resolver lo de la muerte de McCartney. Entonces dice que John Lennon se pone al brinco, como era rebelde, etcétera, etcétera, y este señor Maxwell le da un trancazo en el estómago, les dice que se calmen y que si no quieren perder la vida también, que se ajuste, ¿no? Y entonces traen su reemplazo. Traen a un reemplazo canadiense, ahorita no recuerdo cómo se llama, se apellidaba Cameron, me parece. Lo traen un reemplazo de allá que no se parece, ya viéndolo bien. Hay un par de ¿cómo se llaman estos? De forenses italianos que se dedicaron a medir en las diferentes fotografías de las diferentes épocas de los Beatles. Hicieron un estudio muy serio estos dos. Empiezan a analizar los rasgos de la cara, pero exactamente con medidas y todo. Ellos saben de la fisiología humana, dicen que hay cosas que no pueden cambiarse, por ejemplo, las orejas y algunas cosas, algunos rasgos de la cara, que no pueden cambiar. Entonces, ellos compararon, recientemente, no tiene mucho esto, compararon los rasgos del rostro de McCartney con el nuevo McCartney, al que dicen que a partir de su muerte, John Lennon le empezó a llamar Foul, en lugar de Paul le llamaba Foul, como foul, sí, ¿no? Sí, como que era un impostor, diciendo, ¿no? Entonces ellos revisan los rasgos de la cara
y se dan cuenta que no coinciden, que lo que habían hecho estos cuates es, pues ya con las nuevas herramientas de trabajo de artístico, digamos, de edición y eso, le alargan la cara a las primeras fotos de Paul para que se parezca más a las fotos nuevas de Paul McCartney. Entonces este cuate se supone que no es Paul McCartney. El que nosotros vemos ahora como Paul McCartney no es Paul McCartney. El papá empieza a tener depresiones muy seguidas y muere sin poder decir lo que pasó. Entonces, cercano a los 80s, John Lennon quería decir, ¿no? Dice que va a hablar. Dice John Lennon que va a hablar, que le habla a George Harrison y le dice: voy a decirlo todo, ya no aguanto más. Imagínense, si esto es cierto, imagínense desde los 60s, 20, 25 años, traer cargando en la conciencia, por muy inconsciente que esté uno, traer cargando en la conciencia que tú viste morir a tu cuate, a tu hermano, a tu brother, a tu pareja de escenario y no puedes decir que se murió porque estás amenazado de que si dices te matan a ti también. Imagínense lo que ha de ser vivir de esa manera, ¿no? Entonces él llega el momento en que revienta y dice: no puedo más, voy a decirlo todo. Y entonces Harrison le dice: no, ten cuidado, cabrón, porque y al poco tiempo casualmente lo matan en diciembre el 8 de diciembre del 80. Le dispara un supuesto fanático, afuera entrando al edificio Dakota, ¿no? Ahí en Nueva York, que además no le habían dado los papeles de residencia, se le habían hecho de jamón y de jamón y de jamón con los papeles de residencia por sus ideas pacifistas. Desde que empezó con lo en contra de la guerra de Vietnam y todo eso, Estados Unidos siempre estuvo en contra de que John Lennon estuviera en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su ideología era, lo hacía un ciudadano peligroso, el liderazgo que tenía y el ya estar desligado de los Beatles, ¿no? Ya no tener el compromiso, solamente el de guardar el secreto de que si esto de McCartney fue cierto, que al parecer todo indica que sí fue cierto, que Paul McCartney murió en el 66. Esto después, al poco tiempo, que le dijo a George Harrison se hizo de la vista gorda, pero qué casualidad que tiempo después entra un fanático y lo apuñala en la garganta, ¿no? A George Harrison. Y desde ahí pues su salud empezó a minarse hasta que muere George Harrison, ¿no? No, y aparte el icónico álbum ese de Sargento Pimienta pues tiene muchos símbolos. Dice que está las flores, está el bajo puesto como si, y solamente tiene 3 cuerdas. La parte esta que él está de frente y todos los demás están de lado. Dice que también sí. Un símbolo que hay una mano, creo que es un zoólogo el que tiene la mano arriba de él. Y eso hace referencia al que ya está muerto, al que ya no está, ¿no? Hay una televisión y por ahí está también el carrito en el que él iba, está con una muñeca llena de sangre con la mano. O sea, tiene muchos símbolos el Sargento Pimienta. Sí, el álbum donde vienen todas las y aparte viene otra parte que están ellos vestidos como en los 60s, en el 62 en el disco de Help, y él está más chaparrito que todos los Beatles. Entonces sí tiene muchos símbolos, hay que ver qué tanto es de cierto eso, ¿no? Sí, no, pues, en varios de los discos sacan, digamos, como que estaban tratando de advertir que esto había sucedido, que había muerto Paul McCartney, ¿no? Hay en el famoso disco donde van pasando la calle, que van pisando la cebra, y Paul McCartney va descalzo. Todos los demás llevan zapatos y él va descalzo, ¿no? Hay un Volkswagen ahí que tiene
la fecha de la muerte de McCartney en la placa. Y hay infinidad de símbolos que pudieran haber sido marketing, pero ya durante tanto tiempo no creo yo que haya sido marketing, ¿no? Yo creo que era a lo mejor hasta inconscientemente el tratar de decir, bueno, pues a este cuate lo mataron, ¿no? Se lo echaron, el tratar de denunciar, porque además no es que se haya muerto accidentalmente tu compañero de escenario, sino que lo mataron. Tú sabes que lo asesinaron por no estar de acuerdo con el Estado, con el establishment, con el orden social, ¿no? Le pasó como a la princesa Diana, solo que ella pues sí, la seguían todo el tiempo, ¿no? Y había fotografías. Por eso es que no hubo tanto problema en identificar su muerte, ¿no? Sí, también el de Lady Di es otro de esos personajes que también fue pues prácticamente los murieron, ¿no? ¿Por qué? Porque esta señora pues, se involucró con un agente del Medio Oriente que es completamente contrario a los intereses de la corona. Y eso ha sucedido durante todas las épocas, durante todo el tiempo, ¿no? Uno de los príncipes de Inglaterra de 1800, cuando 1800 y tantos, cuando aparece Jack el Destripador, hay una versión de que Jack el Destripador fue un médico masón de la corona británica que se dedicó a matar a las mujeres que tenían relaciones con este príncipe, el príncipe Eduardo me parece que era, tenían relaciones con él, y una de ellas se le ocurrió la brillante idea de embarazarse, o se embarazó por azares del destino, y entonces estos cuates empezaron a matarlas para que no se supiera que él se había metido con prostitutas, el príncipe Eduardo. Sí. Y entonces, bueno, pues matan al círculo de prostitutas, que eran 9 prostitutas las que estaban involucradas ahí, las que sabían algo, y desaparece Jack el Destripador. No vuelve a matar a nadie, ni se vuelve a saber de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las formas en que actúan estos grupos de poder, y esas son las cuestiones que nosotros hemos podido ir investigando, ¿no? Evidentemente, algunos de estos fueron pactos con entidades de este tipo, otros seguramente los programaron, los programadores mentales los programaron para hacer tales o cuales cosas, y después les dieron chicharrón, ¿no? Después los eliminaron o se eliminaron ellos solos. Hay indicios, por ejemplo, de que hay gente que la pueden programar para que, por decir, una persona a la que quieren fregar, de repente puede ser que le digan que se le aparezca alguien, una mujer, vamos a suponer que es un hombre, un varón, se le aparece una mujer en algún lado, generalmente una mujer atractiva, muy sensual, etcétera, etcétera, entra con él, empieza a coquetearle, cuando tienen relaciones sexuales, después de tener sexo, estas mujeres, hay algunas están programadas para suicidarse, para aventarse por la ventana del hotel o ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para culpar después a la gente, ¿no? Al supuesto, al sujeto que quieren inculpar. Entonces, bueno, pues todas estas cosas, y esto es muy viejo, no es tan nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver también con una fuerza que está detrás de todo esto, y que casi siempre los que hacen estas cosas son los verdaderos pactantes, ¿no? Los que han pactado con entidades quizá demoníacas, con este tipo de entidades, para utilizar a los demás para sus fines.
Entonces, bueno, pues estos a los que hemos mencionado, algunos de ellos pues, hicieron sus pactos, buscaron la ayuda de algo, de un poder mayor que les otorgara riqueza, poder, prestigio, fama, y lo obtuvieron, pero les costó muy caro, ¿no? Desde este personaje Fausto de la novela de Goethe hasta, bueno, pues estos recientes, Rihanna, Lady Gaga, todos estos, ¿no? Madonna, todos estos personajes. Bueno, y si hay alguna, vámonos a los saludos, porque ya no hay tiempo para más. Vamos a ver los saludos del Facebook Live y si hay algunas preguntas o algo para irlas contestando, y si no, para ir. Sí, pues nada más aquí, saludando aquí al profesor Tomás López. Dice: hola, saludos, soy Adriana, saludos para el profesor Tomás López, está muy interesante el tema. Saludos, Adriana. Gracias, de Monterrey. Los del Facebook Live, perdón, el primero se cayó, pero ya abrimos otro, entonces se quedaron ahí los saludos. Pero vamos a ir leyendo los que entraron aquí. A ver, permítanme. Bueno, aquí nos van a saludar compañero Tino Gaspar. Muchos saludos. También compañero Julio nos saluda. Nuestro amigo Antonio. Isaac. Bueno, todos son saludos que se quedaron ahí en el otro video. Y pues sería todo. Bueno, lo que pasa es que esos saludos se quedaron en el primer video. Uh-huh. Y ahorita ya en el otro pues ya no nos los deja ver. Bueno, pues pues vamos a las conclusiones. Marco, sí. ¿Existen los pactos con el Pues yo creo chamuco, que o no existen? Pues yo creo que son como símbolos, ¿no? Hay una película que ustedes han comentado mucho, la famosa Matrix, ¿no? Cuando uno de los que tratan de salirse de la misma idea los vende y dice: bueno, yo sí voy a hacer un pacto contigo, te voy a decir dónde están, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Si a cambio quiero ser famoso, tener una posición y harta lana, ¿no? Eso es para mí lo más importante. Entonces yo creo que a eso se refiere, a que pues pierden siempre pues la parte humana, ¿no? Eso es lo que se pierde cuando se hace un pacto. Estaba viendo no hablamos de Amy Winehouse. Y es una de las grandes cantantes así de soul, de música jazz. Siempre fue ella admiradora de Tony Bennett, y al final él hace una referencia de su muerte. Dice: era tan joven, dice, yo quería decirle que la vida te va enseñando cómo vivirla si vives lo suficiente. Y ella no vivió lo suficiente para poder aprender a vivir. Entonces, pues esas son las cosas que se va uno quedando con esto de la sensibilidad de la música, ¿no? Y pues estuvo bueno el programa, padrino. Muy bueno. Sí, pues esa era la gran ausente hasta el momento, Amy Winehouse, que también por sobredosis, ¿no? Víctor. Yo creo que muchas son. Yo creo que sí hay pactos en varios, pero en otros creo que son manipulaciones de los que quieren el orden mundial, ¿no? Por medio de la música, por medio de las drogas que están de moda. Por medio de cómo los hacen íconos a través de morir jóvenes. Yo creo que todo ya está realmente manipulado, ya está pensado, y pues nosotros nada más somos pues unos simples programas, ¿no? O sea, que pues, autómatas, o sea, con signos subliminales que ya tenemos por medio de los discos, de todo eso. Es un sinfín, ¿no? Ahora se puso un ejemplo de la Matrix, y yo creo que ese es un claro ejemplo de la Matrix, ¿no? A mí me gustan mucho las rolas de Jim Morrison, me llaman la atención las de los Beatles. No me gusta Jimi Hendrix, la verdad, para que Janis Joplin me encanta. Yo con eso me daba unos piquetotes chidos, en los brazos, eso es, fíjate que la música de Janis Joplin a eso me incitaba, a eso me incitaba, entonces pues ahora reafirmo más, no justifico que por la música de Janis Joplin yo me drogué más, no,
pero me incitaba mucho. Me encantaba, yo cerraba los ojos y escuchaba su música y se me hacía algo mágico, en realidad sí se me hacía algo mágico. Y no fue de mi época. Entonces yo creo que muchas cosas fueron prefabricadas porque casi es la misma edad y las mismas fechas, ¿no? Entonces no puede ser mucha coincidencia. Damián. Sí, claro, mire, ya aquí alcancé a recuperar unos saludos, como no. Dice, bueno, aquí están, iban comentando conforme a conforme iba diciendo. Dice Julio, dice, saludos al buen Marquito Calor. Le mandan Julito. Saludos. Dice Antonio, saludos, Tommy y banda que lo acompaña. Bueno, ahí también está el saludo. Dice, en los 80s, uno de mis grupos favoritos eran Los Ángeles del Infierno y 3 temas. Maldito sea tu nombre, 666. Órale. No, pues estaba muy intenso el Cecilio Barajas, ¿no? Ahí está. Por aquí nuestra compañera Rocío dice saludos. Los escuchamos por acá desde Washington, New York. Dice Yolanda Medellín. Saludos a New York o Washington. Yolanda Medellín dice, falta que hablen del retrato de Dorian Gray. Bueno, el famoso Dorian Gray, sí, ese lo vamos a dejar. Es que ese es todo un personaje también, señor. Cuando hablemos de los escritores, vamos a hablar de los poetas malditos y de los escritores malditos. Y entre esos, bueno, pues entra este señor, ¿no? Oscar Wilde. Aquí Ernesto desde Perú manda saludos muy especial para todos. Y bueno, son todos los saludos que hay por aquí. Bueno, pues estos pactos que mucha gente busca, seguramente existen algunos mecanismos para lograr estas cosas. Yo en algún momento que estuve participando en algún tipo de logia teosofista, platicando con uno de los instructores, me decía que sí existen estos pactos, ¿no? Incluso entramos a la biblioteca de este lugar y me decía me dice, mira, estos libros son para hacer invocaciones. Y me dijo, lo único que te puedo decir es que no es responsabilidad de nosotros lo que suceda con una invocación. Dice, es responsabilidad de quien hace la invocación, de quien busca a este tipo de entidades para los fines que persigan, ¿no? Ahí les recomiendo, por ejemplo, hay un video de un tal Leo Sagami, está bastante largo, en YouTube, donde pueden ver que este cuate renunció a los Illuminati y todo eso. Es un italiano, tiene traducción al español, desde luego, y él habla ahí de algún caso, un par de casos de invocaciones. Hay en la teosofía, pues hay algunos libros, no voy a decir cuáles porque no quiero inducir a nadie a esas cosas, ¿no? Sí, los grimorios estos famosos. Y bueno, hay el libro de magia de San Cipriano y algunas otras cosas por ahí que se pueden utilizar. Un martillo de las brujas. Para estas cosas, ¿no? Si ustedes deciden leerlos, bueno, pues es cosa suya. Nosotros nada más estamos relatando los hechos para los misterionautas, para aquellos que les gusta navegar por el misterio, aquellos que no son, que no están acartonados, digamos, por el pensamiento convencional, por el pensamiento reductivo, por el pensamiento tradicionalista, sino aquellos que les gusta profundizar en esta enorme caja de misterio que es el universo, ¿no? Que seguramente, si el conocerse a sí mismo es algo que se lleva toda la vida, seguramente conocer el universo es algo que nunca vamos a poder lograr, ¿no? Pero lo poco que avancemos en esta búsqueda incesante del conocimiento de estos
no de los lugares comunes, de los horóscopos o de este tipo de cosas, sino de algunos temas relacionados con con el misterio y estas cosas. Decía Albert Einstein que si el universo perdiera su misterio, no sería el universo, ¿no? Entonces debemos nosotros tratar de buscar, de hurgar, de pensar por nosotros mismos. Si nosotros dejamos de utilizar la chispa divina de la razón, nos vamos a convertir en esclavos de las creencias. Si nosotros dejamos de creer, nos volvemos esclavos de la razón. Si nosotros dejamos de actuar, nos volvemos esclavos de los sentimientos o de los pensamientos. Entonces, la fe tiene que ser un espacio equilibrado, tiene que ser un equilibrio entre la emoción, la razón y la voluntad, para que podamos indagar más en el fondo de todas estas cosas. Si nosotros logramos equilibrar nuestra emoción, nuestra razón y nuestra voluntad, no nos vamos a convertir en fanáticos, que a fin de cuentas un fanático es aquel que es esclavizado por sus creencias, ¿no? Que es incapaz de cuestionar si lo que está haciendo está bien o está mal, si lo conduce, no más allá de que si está bien o está mal, si lo conduce a algo o no lo conduce a nada, si lo ha estancado o sigue avanzando en su evolución. Estos programas no solamente son para relatar estas cosas, sino para que nosotros sigamos buscando en este mundo, en este universo, detrás de los velos que ocultan muchas cosas, detrás de los razonamientos, detrás de los paradigmas, detrás de los enigmas que no podemos dilucidar, que no podemos resolver, para que sigamos buscando algunos caminos para conocer un poco más, ¿no? Decía un sabio alemán que para conocer lo poco que sabemos, o para saber lo poco que sabemos, hay que saber antes mucho. Y entonces, bueno, pues nosotros no pretendemos saber mucho, pero pretendemos ir evolucionando, ir buscando, ir encontrando algunas explicaciones a estos enigmas y paradigmas que prevalecen desde tiempo inmemorial hasta este siglo. Y bueno, pues con esto nos despedimos, amigos, mis queridos misterionautas. Nos vamos por esta vez, pero estaremos aquí, si Dios quiere, el próximo lunes. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 16 horas, transmitiendo a través de nuestra página